Muy buenas tardes, aquí martes, listos para reunirnos en torno a la mesa para que la palabra nos pueda continuar dimensionando. Maestra Cecilia, mi nombre es Cecilia, te saludo, te abrazo, te bendigo en esta tarde y te invito a disponerte para que la palabra trabaje así como lo hizo en mi vida, esto se multiplique y lo haga sobre la tuya. Saludo y bendigo a cada uno de los que pertenecen a esta casa, My Tiempo Nuevo, y aquellos que a lo largo del tiempo o en este preciso instante se unen a nosotros para disponer el oído y construir casa fructífera. Esa es la idea de Dios que intentaré manifestarte a lo largo de la palabra. Saludos a todos, allí donde se encuentren, saludos a los de la casa con un abrazo especial en este martes 8 de junio y que la palabra sea eterna, más allá de un martes, de un horario, de un lugar en la tierra, pueda ser una palabra eterna que nos lleve a entender cuándo una casa es fructífera. En principio nosotros somos casa. Eso dice Dios a través de la palabra y qué bueno es poder entender la idea de Dios. Nosotros somos casa, pero también lo somos en lo personal, lo somos biológicamente como familia biológica y lo somos como iglesia, como familia de la fe, casa, en donde Dios quiere morar para guiarnos, para conducirnos, para llevarnos a vivir esa plenitud que aquí en la tierra podemos vivir. Casa fructífera y poder ensanchar la idea, extiendo en principio este anhelo y esta oración intercesora para que pueda tu vida ser casa fructífera, fructificar en todo aquello que Dios planeó y que anhelás, para que pueda cada iglesia, cada casa fructificar en aquello que Dios nos muestre hoy a través de la palabra, reconocer y afirmarnos en aquello que ya está logrado para ir a por lo que viene y fructificar como casa sobre la tierra, como cuerpo de Cristo sin límites. Fíjense que hay una palabra en Génesis 49, evangelista Nancy, aquí acompañando. Génesis 49, 22, hay una palabra que suelta un padre sobre un hijo, el hijo José, aquel a través del cual Dios añade, eso significa su nombre, su propósito, y como hijos biológicamente, pero también en la fe, llamados por Dios a la tierra a añadir todo aquello que Él va a añadir, no solo para nosotros, sino para la tierra misma. Dice el padre, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ese es el anhelo, el inicio, el impulso, el espíritu, el ambiente que el Espíritu de Dios establece en nosotros, porque es el anhelo de Dios soltado a través de la boca de un hombre, de un padre, sobre un hijo que venció tantas dificultades, pero engendró y logra que la próxima generación no solo alcance lo que alcanzó sí mismo, sino más. Rama fructífero, eso es no solo un individuo, sino que José pasó a ser no solo una familia biológica, sino una familia de la fe, una nación completa, siendo fructificada a través de no solo su actitud, su conducta, el lograr manifestar lo que Dios quiere manifestar hoy a través de nosotros, sino además junto a una fuente, para lograr ser esta casa fructífera, este hombre, esta mujer fructífero, que den a luz todo, no solo lo que anhelamos, sino lo que Dios anhela. Necesitamos permanecer junto a una fuente que nos nutra, que nos dé vida. Hay un vínculo, una unidad al Padre, pero a través de hombres y mujeres que Él pondrá, que nos guían, que nos van a hacer como esta fuente de vida. Dice que sus vástagos se extienden sobre muros. Y poder entender que los muros no dejan de ser obstáculos, ¿no? Y poder ver esta fructificación de una casa que puede extenderse más allá de cualquier límite. No sé cuáles son los límites que hoy puedas tener como persona, que hoy tu casa pueda tener,
dentro de tu familia, cuáles son los límites de tus propios hijos, nietos, biológicamente, para entender que cuando permanecemos junto a la fuente, junto a la voz de Dios, cuando empezamos a buscarla, entonces no habrá muro que no pueda ser atravesado, no habrá obstáculo, no habrá límite, pero también como iglesias, ¿no? Casas de Dios a lo largo de la tierra, sin diferencia de cultura o posición geográfica, poder extendernos como casa fructífera a una iglesia que pueda ir más allá de los límites humanos y personales para lograr lo eterno. Para poder mirar esta fructificación vamos a ir a un hombre de Dios que es nombrado por el apóstol Pablo en la segunda carta que escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a ir al capítulo 1, el versículo 12. En este capítulo el apóstol Pablo habla a Timoteo, uno de sus apóstoles, uno de sus hijos, una rama fructífera. Habla en una situación en la que este hijo necesita ser fortalecido. Es una situación en la que todos nos encontramos. Comienza este capítulo hablando y trayendo a memoria, activando el don, el fuego del don que él había recibido, trayendo a memoria lo que recibió, de quién lo recibió, y cuál es la actitud que ante cualquier dificultad necesita manifestar el espíritu de este Timoteo, como necesitamos manifestarlo nosotros ante cualquier situación que estemos enfrentando, como individuos, como familia biológica, pero también como iglesia, como casa de Dios. No hay situación que pueda detenernos, y acá la voz apostólica alentando, animando y trayendo a memoria con firmeza y con dureza, con certeza, aquello en lo que hay que poner la mirada cuando se nos está dispersando, cuando el miedo inunda, cuando la duda, cuando la debilidad. A Timoteo le pasó. Pero cuando habla a Timoteo, comienza mostrando su situación y le trae a referencia a este hombre, Onésimo. En el versículo 12 dice, 12. Vamos a ir al 12. Dice Pablo, por lo cual asimismo padezco esto. Lo que padece Pablo y la causa por lo cual padece prisiones. No vamos a leer todo el capítulo, pero padece prisiones porque él fue constituido, dice el 11. Tienen claro lo que padece y por qué lo padece. Y es algo que necesitamos tener en claro, y que quienes lo tienen en claro entonces nos pueden a nosotros fortalecer para ser casa fructífera. Dice, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él tiene en claro por qué padece y por qué. Y sigue diciendo en el 12, pero no me avergüenzo. Una condición, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una seguridad o una firmeza de la que tenemos que echar mano para poder nosotros, como lo necesitaba Timoteo, estar firmes en cada situación, en cada momento y ante toda circunstancia. Una firmeza que es eterna y que Dios nos entrega a través de padres, a través de esta voz apostólica. Versículo 3. Dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y estos son consejos que necesitamos constantemente traer a memoria y ante toda situación tener en claro. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, en la fe y el ágape que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, equipo, alineación, en mí y en ti. Un espíritu que trabaja con nosotros en unidad, en conexión. Ya sabes esto, le dice a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Había situaciones difíciles, él en cárcel,
Unos cuantos lo abandonaron, pero había una firmeza y una certeza de la cual necesitaba que fuera impartido Timoteo en un momento difícil como todos. Hay un instante en donde lo necesitamos, pero tenemos que estar junto a la fuente para recibirlo. Y para poder entonces ser una rama fructífera, parte de un árbol, somos ramas, somos equipo, no estamos solos, nunca estás solo. Y necesitas tener esa cercanía a la fuente que te va a restaurar esta alineación, el poder echar mano de una palabra que no sea cualquiera, de un consejo que no sea cualquiera, sino el de Dios. Y aquí es donde viene el consejo y donde al mismo Timoteo, que está dudando, primero establece su modelo. No me avergüenzo de lo que estoy viviendo, sé por qué lo vivo, tengo esta situación, hay quienes han huido, pero él tiene que tener certeza de lo que ha recibido, porque lo que ha recibido no es cobardía. Y ahora es donde comienza a hablarle de Onésimo. ¿Saben que Onésimo significa fructífero? El nombre para el pueblo hebreo era muy importante, como lo es hoy para nosotros si entendemos por qué, porque el nombre marcaba un propósito, una meta, algo a manifestar en la tierra, algo a manifestar y enriquecer al resto. Hay algo que traemos y es nuestro propósito para manifestar y enriquecer en unidad con el de los demás. Tenía que manifestar una fructificación, ser fructífero. Esto no se logra solo, lo puedo lograr solo en ciertos ámbitos, en ciertas áreas, usando capacidades humanas, pero para manifestarlo en plenitud necesito el equipo completo, la fuente para atravesar cualquier muro a través de las generaciones que me siguen, los vástagos, la nueva vida. Necesitamos de un equipo, necesitamos de un Pablo, de alguien con autoridad que nos vaya nutriendo esa fuente, no avergonzarnos de esa fuente para poder manifestar esa fructificación. El nombre además es un carácter y es una autoridad, es algo que nos define y es algo que necesitamos nosotros hoy manifestar, ser onesífero. No por llevar el nombre o cambiarlo, no es una cuestión literal, sino que es una cuestión espiritual, entender que hay una fructificación que provocamos, que manifestamos como propósito. Fíjense lo que habla Pablo a Timoteo. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Está levantando y sosteniendo en un lugar bien alto a Timoteo y le habla de otro, le habla de uno que es fructífero. Será para darle celos como hacemos los padres, fíjate que esto, no querés hacer esto y tu hermanito lo hizo. Intenciones humanas, pero qué importante es poder verlo con una visión eterna, viendo lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta voz apostólica para poder trabajar con nosotros en equipo. Cómo tenemos que vernos unos a otros, cómo necesitamos ir siendo fortalecidos unos a otros, para qué estamos en equipo, para qué somos casa, qué es una casa, para no avergonzarnos no solo de las situaciones de aquellos que son nuestra fuente de vida o la fuente de vida que usa Dios para darnos esa vida plena y abundante que necesitamos manifestar, sino además que esto se produce entre unos y otros. Necesitamos de la casa y de manifestar esta fructificación como casa. En lo personal, en lo biológico como familia, pero también como familia de la fe. Entender para qué venimos a una iglesia, por qué y qué es lo que Dios quiere lograr, es permitir que lo logre. Este hombre, Onesífero, cuyo nombre decía significa fructífero, alguien que crece, que multiplica, pero además que hace fecundo a otros. Eso es ser fructífero. Eso somos nosotros, esos son ustedes. Alguien fructífero, alguien que crece, alguien que multiplica, pero además alguien que hace fecundo a otro, alguien que hace crecer a otro. Esa es la capacidad espiritual que está dentro y hay que manifestarla. Si no la hemos manifestado en ciertas áreas, si tan solo de los otros nos hemos quejado y nos hemos ocupado de dar fruto, de tener logros, de tener resultados, nosotros en lo personal,
Hay algo que viene dentro nuestro, como en este Onesífero, que lo muestra Pablo y que se lo quiere mostrar a Timoteo y que hoy necesitamos ver, y que tiene que ver con una capacidad de poder llevar a los otros a crecer. Hay más entonces que aislarme o huir del otro, hay más que lograr cosas en lo personal, inclusive como casa y como iglesia, iglesias que buscan lograr algo como casa, pero entender que esto es algo en lo que Dios nos abre, ser fructífero y llevar a crecer a otras iglesias, cambiar de intención, cambiar de objetivo, rompernos los límites en toda área. Hay en nosotros una capacidad de hacer fructíferos a los demás. Esto es lo que Pablo le quiere mostrar a Timoteo. Dice la palabra entonces, versículo 16, que tenga el Señor, está intercediendo, está orando, pero ora hablándole a Timoteo acerca de otro, le enseña a interceder correctamente, le enseña a bendecir. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero. Onesífero, este fructífero tiene casa. Podríamos decir en términos de iglesia, tiene una iglesia, es pastor, si tiene una casa es pastor, pero también tiene una familia, es también una casa de Dios, en todos los ámbitos. La bendición iba a ser no solo para alguien que manifiesta esta fructificación, que logra hacer fructíferos a otros, que logra hacer crecer a otros y multiplicarse, sino además a la casa. Está intercediendo no solo por un hombre, sino por una casa. Esté presente o no lo esté, porque podemos decir, bueno, fulanito no tiene casa. Pero en la mente de Dios y en la mente apostólica siempre avanzamos hacia el futuro, por todo lo que vendrá. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque vamos a las causas. ¿Qué manifestó este fructífero para saber en qué áreas aún debemos manifestarlo? Muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Le está hablando a un Timoteo al que le dice, no te avergüences, no te avergüences del Señor, pero tampoco de mí. Una unidad. No alcanzará con no avergonzarme, no menospreciar, no callar ante la defensa del Señor ni de aquella fuente que fue puesta sobre su vida para levantarlo y ponerlo en el lugar que Dios anhela que sea puesto. Cuando dice que me confortó, podríamos decir que le llevó el mate, estaba en la cárcel, le llevó mate, podemos decir que le llevó algo fresquito, si hacía calor, un abrigo si hacía frío. Ahora, si miramos el corazón de la palabra confortar, significa que trajo alivio, que le enfrió, le animó, le renovó, lo revivió y le dio un reposo. Podríamos decir que si lo refrescó, le llevó un refresco, pero indudablemente acá hay un lenguaje espiritual. Hay algo espiritual que necesitamos ver en lo que un fructífero hace, y lo hace como casa para recibir una intercesión y una bendición de misericordia de un apóstol, de un padre. Este alivio, este revivir una nueva vida, tiene que ver con algo que manifestaba Onesífero, padre de una casa, Onesífero con una casa, que llevó a Pablo no solo a ver una actitud en él, sino ver una nueva vida manifestada. Es como cuando uno ve los resultados en un hijo de todo lo que intentó sembrar, y uno ve el fruto, el resultado, y revive. Es como si uno recuperara una nueva vida en un fruto que uno no tiene palabras para explicar, pero se vive. Si se vive en lo biológico, se vive en lo espiritual. Había algo que manifestaba este fructífero con su casa fructífera, que traía una nueva vida apostólica, una nueva esperanza, dice un reposo. Esto de entender que la cosa funciona y uno reposa, ¿no? A veces uno como padre se preocupa tanto por las dificultades, por las decisiones, por las debilidades, por los miedos, por los pasos a dar, que cuando uno es confortado,
no es solo porque nos traigan un regalo, que es lo que imaginamos humanamente, sino porque comenzamos a ver una vida nueva, comenzamos a ver un resultado a algo que va más allá de lo visible. Algo se estaba manifestando a través de la casa de Onesífero, en la actitud de Onesífero, pero también en el resultado. Un fruto no solo en lo personal, sino un fruto colectivo, ¿no? Un resultado. Como cuando nosotros empezamos a ver una unidad en medio de todos los problemas. Un fruto, un resultado, una actitud, un servicio. Tiene que ver con algo que va más allá de lo común. Me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Las cadenas eran concretas, estaba preso, estaba encerrado, pero a veces las cadenas son limitaciones. Y las limitaciones nos frenan a la hora, decíamos al principio, que la rama fructífera que pudo ver el padre en José iba más allá de los muros y iba sujeta o unida a la fuente. Las cadenas a veces nos separan de la fuente, nos hacen dudar del consejo que recibimos, de esa unidad, pero se mantuvo, no se avergonzó. O sea que manifestó otro fruto, un fruto que Timoteo también tenía que dar. No avergonzarse ni del Señor ni de Él, ni de las limitaciones, porque humanamente las vamos a ver. Y Dios permitirá que las veamos para ponernos a prueba y poder dar a luz este fruto, no avergonzarnos. Dice el versículo 17, no solo lo confortó, lo revivió, no se avergonzó, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Hace referencia a una reseña para mostrarnos cuál es la condición de una casa fructífera, de el resultado de un fructífero que lleva a crecer a los demás. No sé si ustedes pueden entender la idea de que no se trata solo de un hombre fructífero, sino de un hombre que siendo fructífero logra llevar a crecer a una casa y logra llevar a crecer a un ministerio para poder ser la referencia, eso que necesitamos para tomarnos cuando otros dudan, para apoyarnos, no para envidiar, no para celar, sino para ver el sostén, para comprobar que se puede. Entonces revivió. Dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. A veces en medio de las situaciones que pueden surgir y las complicaciones para mantenernos junto a la fuente, puede haber estorbos. Quise llamarlo y no me atendió el teléfono, o estaba ocupado, o miró a otro, o estaba con otro. Pero esta búsqueda tiene que ver con la claridad de entender lo que el vínculo logra. Decía José, se mantuvo junto a la fuente. Entender que la fuente a través de la cual Dios nos va a ir sosteniendo, levantando y dando esta vida, reviviendo, para lograr una fructificación en otros, tiene que ver con ese vínculo más allá de las dificultades, de las cadenas, de las limitaciones. Una casa fructífera. Vamos a ir a ver el versículo 18, porque sigue con los anhelos, sigue hablándole a Timoteo de Onésimo y su casa. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó, exclama Pablo en Éfeso, tú lo sabes mejor. Le trae a memoria el funcionamiento en equipo que manifestó, no el que tendría que manifestar Onesífero, sino cómo trabajó en equipo, cuánto ayudó, cuánto colaboró, cómo colaboró y trabajó en equipo apostólicamente con otros, algo que manifestó y que indudablemente lleva a crecer a una casa. Ver trabajar en equipo es el mayor impulso para anhelar y vencer todas las dificultades a la hora de trabajar los demás en equipo, la casa. Por eso
esta misericordia que Él está intercediendo y anhelando en la oración de la que hace partícipe a Timoteo, tiene que ver con una casa y tiene que ver con dos niveles de misericordia, que vamos a ir mirando después. Para ver el resultado vamos a ir a Hebreos 13:7. Acá hay una memoria que traer. En esta carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores. Pablo, apóstol, pero pastor de Onésimo, de Timoteo, estableciendo casas, formando una alineación. Hoy nos habla a nosotros. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiero llevarlo junto conmigo a tener una mirada más elevada. Subamos en un helicóptero, de ser posible, o en un águila, para poder traer a memoria, acordarse es traer a memoria, pero no solo lo visible de ahora, ¿no? No te estoy diciendo acordate de tu pastor, fulanito, fulanita, nombre y apellido, forma biológica, forma humana. Recordar o traer a memoria a los pastores es traer a memoria eterna la forma en la que Dios nos guarda. Dios promete: te guardaré. Pero cuando dice te guardaré, en el verbo guardar aparece el pastor, la palabra pastor. Entonces, cuando Dios nos guarda, lo hará a través de un pastor. Es algo que está en nuestra memoria eterna. Por eso necesitamos hacer memoria no solo del pastor que conocí en tal iglesia, del pastor que tengo ahora. Tengo que hacer memoria de ese vínculo pastoral que venía a la tierra a establecer, ¿no? Esa fuente que Dios iba a usar para irme nutriendo de vida eterna, para no vivir tan solo la vida que puedo, sino la vida que vine a establecer, lo fructífero que vine a establecer y lograr en otros. Una fructificación mayor. Acordaos, hagamos memoria eterna de nuestros pastores, de lo que un pastor significa en mi vida, más allá de lo que visiblemente o biológicamente vea hoy. Hacer memoria de lo que un pastor es en mi vida es Dios guardándome, es Dios trabajando conmigo, es Dios nutriéndome y haciéndome fructificar para ser fructíferos a otros. En mi familia biológica, en mi vida, en el lugar en donde esté y en la iglesia donde Él me plante, porque sin iglesia no hay pastor. Sin iglesia no hay pastor. Acordaos de vuestros pastores. O sea que te estoy llevando a activar una memoria eterna, porque nuestro espíritu sí conoce y puede reconocer pastor y lo que pastor significa. Dice que os hablaron la palabra de Dios. A través de los pastores debía sernos anunciada y hablada la palabra, porque es la palabra la que va trabajando, es viva y eficaz y va trabajando en nuestra alma para que dejemos de sentir y para que empecemos a percibir, para que cambiemos lo que vemos, para ser verdaderamente fructíferos. Dice considerad. Considerar es mirar de nuevo. Mira de nuevo cuál haya sido el resultado de la conducta de un pastor. Mira de nuevo. La primera mirada siempre nuestra es humana y miramos humanamente. Hizo esto, se equivocó en esto no se equivocó. Pero esta nueva mirada, esta consideración, tiene que ver con un reconocimiento más allá que va al resultado de su conducta para imitar su fe. El resultado en el original es la salida de Dios. Cómo Dios va a mostrar salida en la conducta, en la forma de vida, en el proceder del pastorado, de esa persona con la que debía encontrarme, para que Dios muestre salida a través de su vida y pueda entonces imitar la fe, tener un modelo de fe renovado, activo, vivo. Poder establecernos y plantarnos y manifestar a este Onésimo fructífero que recibe una bendición para su casa. Volvemos a
a la segunda carta de Timoteo 1:16 para ver esta bendición que la recibe la casa. Recibimos muchas bendiciones, pero ¿cómo no anhelar no solo bendición personal, sino la bendición para una iglesia o la bendición para una familia, ¿no?, biológica? Y entender que apostólicamente esto se hace efectivo y además cuando se recibe fortalece a quienes estaban debilitados, a punto de no tirar la toalla, porque diríamos que Timoteo no se iba a ir, pero había algo que tenía que hacer y corría el riesgo de no hacerlo. Y eso es lo que nos pasa cuando comienza la duda, la debilidad, el temor. Dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y no pasamos a lo próximo a hacer. Nos quedamos haciendo siempre lo mismo. La misericordia para con una casa, la casa de un hombre fiel, pero para ir de una misericordia general, porque la misericordia de Dios es para todos. No hay hombre o mujer que no reciba la misericordia de Dios, que no reciba ese favor general, que lo recibe hasta el que no cree. De esto tenga usted claridad. Es pública, es para todos. No se crea que usted por estar en una iglesia es el único receptor de la misericordia, porque la de Dios, y además se renueva cada día, y la recibimos todos, hasta sin saberlo. Pero esta casa podía llegar a crecer a través de este hombre fructífero que era la fuente de esta casa, para llevarla a ser fructífero y recibir no solo la misericordia de todos, sino entender que podemos anhelar una mayor. Podemos anhelar una mayor. Podemos anhelar una misericordia eterna. Esa misericordia eterna que va a sacar a cada casa de un lugar a otro lugar, a uno mayor, de una situación a la siguiente, que lleva a crecer, que lleva a más. En el trabajo de unos con otros, llevando, no solo creciendo, sino llevando a crecer. Una misericordia eterna nos expande y nos lleva a crecer sin límites, a avanzar sobre muros, sobre dificultades, sobre impedimentos, sobre debilidades, para poder ver en el otro lo que sí se puede y no lo que no se puede, lo que sí van a lograr y echarle mano para ser parte del trabajo, para avanzar y que lo logre. Y no descreer, porque lo que imitamos es la fe, el modelo, una fe que crece para creer más, no solo en Dios, sino en lo que Dios va a hacer, no solo en nosotros, sino en los otros. La bendición de una casa. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó. Este hombre fiel y fructífero, llevando a su casa a recibir una bendición apostólica para no recibir solo la misericordia que cualquier hombre o mujer recibe, sino la eterna que llevaría a esta casa a crecer y a ser fructíferas, no solo a otras casas, sino a muchos que nacieron también para manifestar esa calidad de recibir. Fíjense que vuelve a brindar, a bendecir con misericordia. Versículo 18. Concédale el Señor que halle la misericordia cerca del Señor en aquel día. Poder recibir una misericordia cerca del Señor es crecer, es salir de una dimensión común para establecer una nueva dimensión cerca del Señor. Saben que nosotros, no importa la distancia de conocimiento, de vínculo que tengamos con Dios, Dios tiene misericordia con todos. Pero con los que están cerca es donde comenzamos a alcanzar la misericordia eterna. Por eso necesitamos saberlo, porque es la puerta de oportunidad. Para acceder a esa hay que vencer los obstáculos, hay que saltar los muros. Hay que saltar los muros y hacérselos saltar a los otros. ¿Qué es lo que estaba logrando Onesífero y lo que tenía que lograr Timoteo? Para él y para los suyos, porque Timoteo también era apóstol, también tenía casa. Y lo importante acá no es solo lo que yo venzo, lo que yo logro, cómo soy fortalecido, sino que al ser fortalecido, fortalezco a otros. Esta doble mención reafirma y nos muestra ese acceso a una nueva dimensión cerca de Dios. Jesús dice, en mi casa, la que estoy preparando para ustedes, para los apóstoles, pero también para nosotros, hay distintas moradas.
La más cercana al Señor es como la habitación, la habitación de al lado, ¿no? En donde puedo escuchar y responder a los consejos, pero requiere de pagar un precio. A veces ante las dificultades lo que hacemos es detenernos, quedarnos sentados, ser observadores, no comprometernos. No veo ni imito ese modelo de fe para que otros reciban, sino que me quedo detenido o huyo, ¿no? Como habían hecho muchos, pero aquí la idea era poder recibir esta misericordia eterna que se recibe cerca, y para eso se paga un precio, el precio de vencer en la lucha de mis deseos con los de Dios, de mis limitaciones, vencer en la comodidad, vencer en tantas cosas que necesitamos vencer, porque no es para todos, pero no porque Dios no quiera que sea para todos. Entendamos el corazón de Dios y veamos el nuestro. Si no pago el precio, no estoy acercándome. Necesito vencer todos los obstáculos para acceder a esta cercanía. La misericordia es amplia, pero no todos tenemos el mismo lugar. Esta misericordia, cuando Dios la brinda, es porque accedo a ella en esa cercanía para poder tener ese oído alerta junto a la fuente y poder llevar a vencer y a saltar todos los muros al equipo, ¿no? A la familia. Va más allá de una mirada o una intención egoísta y personal, tiene que ver con esta apertura a ser equipo. Esta cercanía nos permite recibir el socorro oportuno que Él nos quiere dar, instantáneo, claro, nos permite verlo para nosotros o para la casa. Lo necesitamos familiarmente, lo necesitamos como iglesia, pero es una posición en la que decidimos si estar o no. O me conformo con esa misericordia que reciben todos, o me gano esa misericordia eterna que requiere sí vencer dificultades. Ese es el precio. No es un precio en euros o en pesos, no sé cuál es la moneda que manejamos, es un precio de vida. Vamos a cerrar en la idea del ágape, en donde se manifiesta esta casa fructífera que somos y que iremos estableciendo como personas, como familias, como iglesias en medio del mundo, un mundo que necesita que nos abramos y que llevemos a los demás también a ser fructíferos y a crecer. Judas 1:20. La carta de Judas es una carta profética que muestra y plantea toda la situación actual, ¿no? De la iglesia, con toda la problemática vigente, pero en su cierre, en el versículo 20, comienza con el pero vosotros, para que no nos centremos, sí estudiemos, percibamos para cambiar, para transformar, porque eso nos hará fructíferos, pero miren el pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, seguimos, versículo 21, conservaos en el ágape de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios es más que el amor humano, es el ágape. Es ese amor eterno, incondicional, que no solo Dios manifiesta, sino que está en nuestro espíritu, en la capacidad de manifestarlo. Podemos, y ese es el desafío. La idea es conservarnos, no ser de los que huyen, huir a la manifestación de este ágape para no quedarnos en la manifestación de un amor humano y creer que un abrazo es lo único que necesita alguien, sino vida, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En el ágape es donde cerca. Saben que el ágape es, podríamos decir, ese lugar cercano. Ahí recibimos esa misericordia que la casa de Onesífero anhelaba Pablo que recibiera cerca de Dios. Esa cercanía tiene que ver con el ágape y con conservarnos en el ágape.
Si nosotros miramos el ágape como una relación humana, muchas veces las relaciones se cortan, se debilitan por tiempos o por minutos. A veces son muy fogosas y gloriosas, pero por momentos se debilitan, decrecen. El ágape no. El ágape nos haría ir manejando esos sentimientos, esas fluctuaciones nuestras para poder mantenernos, conservarnos en medio del ágape y completar esa actividad de fruto, dar fruto en todas las áreas, en todas las áreas. Hay una operación, dice el 22, a algunos que dudan, convencerlos. Que la palabra sea efectiva para si nos encontramos en algún área, en algunos, podamos como equipo activar una palabra que pueda convencernos, presos, convictos de cuál es claramente la intención de Dios para hacerla efectiva. La mejor forma de convencer a otros será la de estar convicto y convencido y la de no mirar las dificultades, sino entender que primero Dios convence a unos para convencer a los otros. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Saben que el fuego a veces representa la ira, el enojo. Tantos fuegos que se encienden, hasta la pasión que dura un día, una semana y baja al sótano. Hoy con toda la pasión, planeo, inicio, hago y después decae. Esas fluctuaciones hay que arrebatar para equilibrar. Del fuego también, del error, del fuego de las propias pasiones, de los propios deseos que nos llevan a no alinearnos con el deseo de Dios, por muy lindo que sea, el de no solo ser fructíferos, sino hacer fructíferos a otros. Y de otros tener misericordia con temor. Tener misericordia, abundar en esa misericordia que inicia con una misericordia abundante de Dios para ir llevando a estos otros a crecer y poder anhelar y disfrutar esa misericordia eterna que tiene que ver con poder vivir el ágape. Oro y levanto mi clamor y mi intercesión, así como un apóstol intercedía, fortaleciendo a un Timoteo en sus debilidades, sabiendo todo lo que podía y teniendo la certeza de que lo lograría, pero también bendiciendo a una casa de un fructífero. Bendecimos, Señor, a los fructíferos que reconocen cuál es su labor, cuál es su estrategia, cuál es el punto en el que los has puesto y para qué. Bendecimos este tiempo para que esa fructificación multiplique y para que entreguen a sus casas, tanto familiares como casas de la fe, iglesias, puedan llegar a esa misericordia eterna que solo puede lograrse en medio del tu ágape, conservándonos. Suelto una palabra de firmeza, de certeza en tu palabra, Señor, para que puedas ir trabajando con todos y cada uno, para que dejen de tener tanta fuerza las dificultades y las debilidades y comience tu palabra a afirmar y a confirmar, sobreedificando en tu verdad, Señor. Establecemos un tiempo nuevo para poder ser fructíferos, establecer casas y familias fructíferas. Amén. Bendiciones a todos en esta tarde.